Buenos días a todos, ya estamos en vivo en este evento. Quisiera agradecerle a todo nuestro público que nos está viendo. Hoy estamos súper contentos porque estamos presentando la plataforma, bueno, la segunda fase de la plataforma presupuestoparticipativo.org. Este es un sitio que la verdad nos tardamos varios años en tener listo. Y la idea es justamente que sea un sitio en donde la ciudadanía pueda consultar qué está pasando con el presupuesto participativo, colonia por colonia, año por año, aquí en la Ciudad de México. Y con esto le doy la palabra a Renato para que nos cuente qué va a pasar el día de hoy en este evento. Perfecto. Muchas gracias, Greta. Vamos a estar comentando cómo fue el desarrollo de esta plataforma, qué pendientes tenemos de ella, porque fue un trabajo de recoger la información bastante importante. Fue un trabajo de mucho tiempo de analizar, de poder orientar cómo se ha dado el tema de la información pública que tenemos para el presupuesto participativo y cómo desde la sociedad civil podemos mejorar el acceso a esta información pública. También la idea es que en esta jornada podamos hablar de cómo vemos la información, qué es lo que estamos planteando, de qué manera vamos a orientar la visualización de estos datos para que con ello, ya desde la sociedad civil y otros sectores de la sociedad, puedan utilizar esta plataforma para sus propios fines y objetivos, puedan conocer cómo se ha dado el histórico y cómo se ha dado el ejercicio del presupuesto participativo en los últimos años y podamos ver de qué manera podemos mejorar esta información. También es importante mencionar que esta es una plataforma en construcción. Queremos tener una instancia de insumos ciudadanos en algún momento, pero para esto, para esta primera etapa de análisis de los años que tenemos cubiertos, que es de 2014 a 2019, tenemos un panel de expertos que queremos que nos comenten y nos cuenten cuáles son sus perspectivas respecto al acceso a la información pública en materia de presupuesto participativo y que nos comenten de qué manera podemos ir mejorando la información y principalmente algo que me gustaría reflexionar es la idea de que sí tenemos acceso a la información, podemos verla, pero de qué manera la utilizamos es algo muy importante y sus perspectivas nos pueden servir de mucho. Acá quisiera hacer las presentaciones. Nos acompaña, que ya se presentó, Greta Ríos, que es la directora de OLINACE. Estamos también con Diego García, que es el director de Participación Ciudadana y Gobernanza del Gobierno de Guadalajara. Nos acompaña Mariana Vega, que es el presidente de la Fundación Movimiento por la Certidumbre AC, MOCE, y con Diego Emilio Cuesi, que es el coordinador del Programa de Presupuesto Participativo de San Pedro Garza García. Este panel lo que buscamos es ir orientando desde sus distintas perspectivas, porque en Guadalajara y en San Pedro Garza García tenemos distintos ejercicios del presupuesto participativo y desde OLIN y desde MOCE se hace un seguimiento a estas instancias de participación. Entonces, queremos hacer este análisis de manera más profunda. También quiero presentar a Ricardo Sanginés, de YECO, Inteligencia Colectiva, que es el mago detrás de la plataforma que fue construyendo de qué manera se presentan los datos. Él nos va a ir contando cómo se dio este proceso de construcción de la plataforma y nos va a ir contando también cuáles son las dificultades o próximos desafíos que tenemos para ir mejorando este acceso a la información, dado que ahora tenemos con lo que contamos, ahora lo que buscamos es analizar. Entonces, con esta presentación, me gustaría darle la oportunidad a Greta que nos cuente, que ya nos adelantó algunas cosas, pero que nos cuente desde la perspectiva de OLIN cómo esta plataforma o cómo las iniciativas que buscamos nos pueden ayudar a fortalecer la participación ciudadana y a mejorar nuestro acceso al presupuesto participativo como mecanismo de participación. Claro que sí, Renato. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Ah, perfecto. O sea, tengo que ser muy concisa. Muchas gracias. Exacto. Bueno, pues como ya seguramente muchos de los que nos están viendo saben, esta plataforma estamos lanzando la fase 2, ¿no? Esta plataforma ya la habíamos anunciado el año pasado y ya está funcionando. Ahorita Renato y Ricardo nos van a contar cuáles son las nuevas funcionalidades, pero la idea de tener esta plataforma justamente surge
de una necesidad ciudadana, porque hace varios años que descubrimos en Olin el presupuesto participativo y nos enamoramos de esta figura, que nos parece una figura que empodera a la ciudadanía de muchas maneras muy importantes. Nos dimos cuenta que por lo menos aquí en la Ciudad de México la información con la que cuentan los ciudadanos cuando necesitan tanto darle seguimiento a sus presupuestos participativos como, por ejemplo, también armar sus propuestas de presupuesto participativo, pues es muy poca, ¿no? Como pasa tanto tiempo entre la consulta en donde se eligen los proyectos y los periodos de implementación, pues en ese tiempo a muchas personas incluso se les olvida cuál es el proyecto que ganó en su colonia, y esto hace que existan en algunas ocasiones, pues malos manejos, o que existan algunos cambios a lo que ganó, o que existan discrepancias, por ejemplo, entre el dinero que se etiquetó para ese proyecto y cómo se ejecutó, cuánto se ejecutó, si en algunos casos cuestan más, en algunos casos cuestan menos. Entonces, creo que es importante tener esta herramienta porque como ciudadanos nos permite estar mucho más al pendiente de qué es lo que está pasando con este dinero, que es dinero público, y también de cómo se está o no respetando la voluntad popular que se ejerce a través de la consulta, pero que a veces pues no es tan fácil darle seguimiento, ¿no? Desde la ciudadanía, porque pues uno tiene muchas otras cosas que hacer que estar yendo al predio en donde ganó el proyecto para ver si se está implementando o no. Entonces la idea de esta plataforma es justo que cualquier persona en cualquier momento pueda consultar qué ha pasado históricamente en su propia colonia o en otras colonias con el presupuesto participativo, y de esta manera pues tener mucho más poder de toma de decisiones, tanto a la hora de proponer proyectos como a la hora de exigir cuentas, tanto de nuestras autoridades como de nuestros vecinos, que son desde 2020 los que ejercen directamente este recurso. Y con eso se me acaban mis 3 minutos, así es que regresamos con Renato. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Greta. Esto es un acercamiento muy importante a cuáles son las intenciones que tenemos con esta plataforma, y quería darle ahora la bienvenida a Diego Cuesi, que nos acompaña para que también nos comente desde su propia perspectiva de cómo entiende el presupuesto participativo y a la participación ciudadana desde su acción de gobierno desde San Pedro Garza García, que nos comente y nos presente y nos cuente qué percepciones tiene y que nos comparta un poco de su experiencia. Diego, ¿estás ahí? Ahí estás. Hola, sin querer. Hola, Diego. En vez de compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y primero, pues felicidades porque el programa de presupuesto participativo, a mí me parece que es lo único que tenemos ahora a disposición de los gobiernos locales y estatales para ejercer el derecho a la ciudad, ¿no? Este derecho colectivo de transformar la ciudad transformándonos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque a través del presupuesto participativo es que nos enseñamos como servidores públicos a dialogar con la gente, y la gente entiende mucho de cómo funciona el espacio institucional, el espacio burocrático, el espacio normativo del gobierno que produce lo que observan. Entonces, tener información de estos programas y cómo están avanzando, qué proyectos se están haciendo, qué proyectos no se están haciendo, cuánta gente participa, es lo primero que tenemos que hacer los gobiernos locales. Y en ese sentido, en San Pedro Garza García, en 2019, transformamos radicalmente el programa de presupuesto participativo, precisamente orientado a tener más y mejor información del programa. Teníamos un reglamento desde el 2014 que hablaba del programa, pero digamos que había un potencial muy desaprovechado, y triplicamos el presupuesto de 34 millones de pesos históricamente a 100 millones de pesos entre 6 sectores del municipio, y usamos una herramienta que ya existe que se llama Cónsul, una herramienta que usan varios países de tecnología cívica. Hay otras, también está Decidim, que desarrolla el Ayuntamiento de Barcelona, lo desarrolla el Ayuntamiento de Madrid, y con eso, en una plataforma que se llama decide.sanpedro.gov.mx, vemos todos los proyectos que proponen las personas,
todas las evaluaciones de factibilidad, todas las decisiones que toman los vecinos, qué proyecto gana, qué proyecto no, y todos los documentos de avances de ejecución de proyectos los publicamos acá. Esta es una plataforma que ya existe, solo invertimos 200,000 pesos en que unos programadores la adecuaran al reglamento del municipio. No inventamos el hilo negro, y esto nos ha ayudado mucho a tener mucha más transparencia del programa, a elevarle la vara a los colegas dentro del municipio para que publiquen la información, para que hagan las cosas bien y que nunca más esa vara baje, cambie el gobierno que venga, ¿no? Y todos los recursos, ¿no? Hasta los remanentes, los sobrantes, los publicamos en esta plataforma. Y me va a dar mucho gusto escuchar las experiencias de los demás y que podamos platicar de todos los retos que implica hacer esto. Ya tenemos la plataforma, luego, ¿qué sigue? Y pues nada, esta sería mi primera intervención. Perfecto. Muchas gracias por tus palabras, Diego. Ahora quisiera invitar a Mariana Vega para que también nos comparta. No, ya no estás compartiendo, pero sí estás en pantalla, no te preocupes. Diego. Ahí está. Sí, perfecto. Entonces ahora quería invitar a Mariana Vega de la Fundación MOSE para que nos cuente también desde su perspectiva como organización de la sociedad civil la importancia del presupuesto participativo y del acceso a información en términos de la participación ciudadana. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Renato, y pues yo muy agradecida de poder participar en este conversatorio y sobre todo de poderle hacer una felicitación muy grande a Olin por esta plataforma que están impulsando, que me parece a mí que es una herramienta fundamental y que era muy necesaria para dar a conocer el presupuesto participativo. En la Fundación Movimiento por la Certidumbre AC, en MOSE, hemos trabajado en 4 vertientes sobre el presupuesto participativo, y para nosotros la más importante es el mensaje que dan las autoridades, que están comunicando las autoridades electorales para que la ciudadanía pueda participar en los presupuestos participativos, que entiendan de qué se trata el presupuesto participativo, cómo funciona, cómo se ejerce, cuáles son los tipos de proyectos que pueden meter, porque entendamos que el 3% de lo que se entrega a las alcaldías en el Congreso, en la Ciudad de México, únicamente el 3% es el que se destina para los proyectos de la ciudadanía a presupuesto participativo. Pero ¿cuál es el tema para nosotros el más importante? La falta de información que haya a la ciudadanía para que sepan cómo participar, de qué manera, a partir de cuándo. Y cuando nosotros hacemos preguntas en las colonias y preguntamos si la gente sabe para qué sirve, cómo funciona, cómo participar, no tienen muy claro el cómo involucrarse dentro del presupuesto participativo, qué tipo de proyecto puedo meter. Y comienzan a haber esta serie de inconsistencias de repente, porque nos encontramos por los rubros que maneja el presupuesto participativo en la Ciudad de México, que son obras y servicios, que son uso y ejercicio equipamiento, infraestructura urbana. Se llegan a confundir un poco con lo que a las alcaldías en Ciudad de México ya les corresponde de facto y para lo que ya tienen supuestos asignados. Entonces, de alguna manera se duplican los esfuerzos y el 3% que la ciudadanía podría ocupar en otras cuestiones que no le corresponden a la alcaldía, entonces el dinero se duplica para los mismos proyectos, y nuestra preocupación es, si yo propongo un proyecto como ciudadano a una alcaldía y la alcaldía también tiene que hacer ese mismo proyecto, pero entonces pasa mi proyecto, ¿qué pasa con el dinero de la alcaldía? Y como que hay una duplicidad de recursos, y pasa muy seguido en la Ciudad de México. Esta parte nos interesa por lo mismo que comentaba Greta en un principio. Si se van a hacer tantos proyectos ciudadanos, pero que se empatan con las obligaciones de las alcaldías, ¿cómo le damos seguimiento a los proyectos para que de verdad se hagan? Comentaban hace ratito que es muy difícil estar dentro de ir a los terrenos, ir a los lugares para ver que se estén llevando a la práctica los proyectos. Entonces, la plataforma a mí me parece que es una herramienta básica y que yo soy la primera que aplaude el que se haga desde la sociedad civil, que lo haga una organización ciudadana, cuando yo creo que debería de ser parte de la obligación de la autoridad electoral.
pero en este caso se trata de sumar esfuerzos y creo que el presupuesto participativo es una oportunidad muy buena para que la ciudadanía se involucre en los temas que le corresponden también a gobierno y que se haga esta sinergia entre ciudadanía y gobiernos, entre ciudadanía y municipios, entre ciudadanía y alcaldías. Me parece que estamos obligados como ciudadanía a involucrarnos directamente en los presupuestos participativos porque elevamos nuestra calidad de vida y somos nosotros quienes tenemos la posibilidad de decidir en qué se va a gastar el rubro, en qué se va a gastar ese 3%, que es un pedazo muy chiquito y no porque de repente pensamos, híjole, el 3% es muy bajito, pero en realidad cuando lo sumamos a todo lo que tiene que ver con una ciudad, en el caso de la Ciudad de México, 16 alcaldías, la bolsa realmente es muy grande y se pueden hacer proyectos muy buenos, pero habría que darle seguimiento. Y esa es la tercera parte que nosotros hacemos, el seguimiento a los proyectos, si se están llevando a cabo, si no se están llevando a cabo, si se llevan a cabo como la ciudadanía los proyectó en el caso de los ciudadanos que participan. Y también nuestra idea es un poco que suba la participación ciudadana, que se involucre más gente en el presupuesto participativo. Venimos arrastrando en la Ciudad de México desde el año pasado todo una problemática con el tema del presupuesto. La pandemia no ha ayudado tampoco, pero creo que estamos en esta línea muy buena de darle continuidad a los presupuestos, de darle continuidad a la participación ciudadana, de involucrarnos y pues a mí me parece extraordinaria la herramienta que propone Olin. Esta plataforma yo creo que va a ser muy útil para los ciudadanos, pero también para los gobiernos y también para la autoridad electoral para darle seguimiento a todos estos proyectos. Y bueno, ya hablaré de otro aspecto que nos preocupa mucho en la Fundación MOCE y que es que los proyectos tengan enfoque de inclusión, como es el caso de las personas con discapacidad. Y pues nada, nuevamente felicidades por la plataforma y yo me quedaría hasta aquí para la siguiente intervención. Muchas gracias, Mariana. La idea ahora es darle la invitación a que intervenga Diego García para que también nos cuente su perspectiva desde el gobierno del gobierno de Guadalajara. Adelante, Diego. Listo, ¿me escucho? Sí, sí te escuchas, sin problema. Perfecto. Bueno, aquí en Guadalajara y en el estado de Jalisco creemos que existen 7 pilares para que se dé la participación ciudadana. Y entonces voy a hablar de cómo estos pilares te van llevando a que se construya el presupuesto participativo y la participación ciudadana. El primero de ellos es que tiene que haber voluntad política. Si la voluntad política no avanza nada, ¿no? Si el alcalde o la autoridad o el gobernante dice que no, pues no se da la participación ciudadana. El número 2 es que tiene que haber un marco jurídico que sea vinculatorio. No solamente que existe una letra muerta, una poesía legislativa, sino que verdaderamente el marco jurídico sea vinculante la decisión ciudadana o la voz ciudadana. Después tiene que haber una organización ciudadana, después se tiene que capacitar, que es el cuarto pilar, porque si no, este tema de la participación ciudadana, pues mucha gente te dice, ¿y qué es eso? ¿De qué hablas? Entonces, pues tienes que empezar a capacitar a la ciudadanía en todos los temas de participación ciudadana. Luego tiene que haber una socialización de las acciones de gobierno, de las decisiones que se quieran tomar. Tiene que haber una vinculación entre las partes ciudadanas y entre las autoridades o los funcionarios, y luego tiene que haber una deliberación, donde te sientes a deliberar y a construir la agenda en común. En ese sentido, me voy a remontar rápido a 1996, donde en Cuquío, que es un municipio aquí en los Altos de Jalisco, casi llegando a Guadalajara como una hora antes, se dio el primer ejercicio del presupuesto participativo, pero no cumplía con ninguno de estos 7 pilares, y por eso los menciono, porque un alcalde tuvo la voluntad de hacer el ejercicio del presupuesto participativo, se acaba su trienio, cambia de partido, nunca se reglamentó, el siguiente alcalde no tuvo la voluntad y se acaba. Y es entonces hasta el 2010 que en el municipio de Tlajomulco se inicia otra vez, o sea, casi 14 años después se retoma esta práctica, pero ya se hizo con una voluntad política, con un marco jurídico vinculatorio, con una organización ciudadana, se empezó a capacitar a la ciudadanía y es entonces que empieza a agarrar esta fuerza el presupuesto participativo aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hablando de eso, en el área metropolitana de Guadalajara existe un reglamento, cada municipio de los que somos Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, tienen un reglamento de participación ciudadana donde se estipula
el presupuesto participativo, pero no solamente eso, sino que también se pone un monto mínimo a invertir o un monto mínimo a destinar de los recursos públicos del total de los ingresos municipales, no del presupuesto de egresos, no del porcentaje que le va a tocar a obra pública, del total de los ingresos municipales. Las decisiones que se toman son vinculantes, se hace una planeación participativa una vez ejercido el presupuesto participativo, una vez que se haya hecho y que las obras ganadoras se hayan hechas, entonces te sientas con la ciudadanía y en conjunto con ellos planeas la obra ganadora. No solamente es que ellos decidan cuáles son las obras que se van a poner en la boleta, sino que también ponemos a ellos en la mesa para que en la bolsa de dinero de la obra ganadora del sector o del barrio de donde se haya ganado, ellos nos digan lo que quieren realizar con ese dinero. Es un ejemplo. Tenemos $1 millón para hacer un parque, pero los ciudadanos quieren más bancas o más luminarias, entonces tenemos que jugar todo en el rango de ese $1 millón para que la obra se haga como ellos lo piden, no solamente como está planeada aquí al interior. Y la boleta de nosotros de cada año contempla, desde el primer año, contempla una pregunta abierta donde le decimos a la ciudadanía que nos diga cuáles son las obras o proyectos que quieren que se realice o que se contemplen en el siguiente presupuesto participativo. En ese sentido, hemos transitado de 73,774 ciudadanos que participaron en el 2016 en el primer ejercicio aquí en Guadalajara a 262,255 ciudadanos que participaron en el 2020. No voy a hablar del 2021 porque fue un año atípico. A la mitad del presupuesto participativo se nos cortó, llegó la pandemia, nos cortaron toda la viada buenísima que llevábamos para rebasar a los 262,000 ciudadanos que habían participado en el año anterior. Teníamos una meta estimada de más de 300,000 ciudadanos, donde no solamente vamos a las recaudadoras a que se consulten, vamos y visitamos a los barrios, visitamos las estaciones del tren ligero, bueno, del metro, como le quieran llamar, visitamos las plazas cívicas donde más gente hay, porque pues creemos que todos deben de participar, no solamente quienes devengan una contribución municipal, sino todos los ciudadanos. Muchos de nosotros trabajamos en Guadalajara, pero no vivimos en Guadalajara. Muchos de nosotros no tenemos una propiedad, pero rentamos una propiedad en Guadalajara y creemos que también nosotros tenemos derecho a decidir cuál es el futuro de la ciudad. Estas acciones se han venido llevando a tal suerte que hoy cuando tú le preguntas a un ciudadano, después de 6 años de ejercicio, después de 6 años de implementar los mecanismos y de sentar las bases de la participación ciudadana en Guadalajara, hoy un ciudadano en Guadalajara sabe lo que es el presupuesto participativo y es muy sencillo la razón por la que lo han hecho. Una, porque ha habido la voluntad de hacerlo. 2, porque ha habido las obras que ellos eligen ganadoras, nos hemos sentado con ellos para realizarlas. 3, han visto que las obras se entregan a los 3 o 4 meses de que se acabe el ejercicio del presupuesto participativo, es completamente abierto. Y 4, el ejercicio ha continuado y continuado y continuado. Y cuando nos volvemos a topar con los ciudadanos, nos dicen, por supuesto que quiero participar, claro que me acuerdo de la herramienta, a mi familia ya se vio beneficiada de esto. Creemos que es un mecanismo que se replica, el segundo mecanismo que más se replica a nivel mundial, y yo estoy contentísimo de estar aquí platicando de este tema con ustedes. Muchas gracias, Diego. Es muy interesante lo que planteas porque vemos algunas de las particularidades locales en el ejercicio del presupuesto participativo. Vemos algunas particularidades en la forma en que se plantea, pero por ahora, para esta siguiente etapa, nos vamos a enfocar en la forma en que se presentan los datos y cómo se ejerce dentro de la misma Ciudad de México, para luego comparar y qué podemos aprender del ejercicio que se da acá y cómo el acceso a la información también nos hace aprender qué podemos mejorar y qué podemos exigirle también a los tomadores de decisiones o a sujetos obligados en materia de presupuesto participativo, como alcaldías, como el Instituto Electoral, como el gobierno de la Ciudad de México, para mejorar su ejercicio y tener más claridad en estos reportes. Con esto quiero, bueno, ya lo había presentado, pero quiero volver a presentar a Ricardo Sanginés, que es el programador que estuvo detrás de esta plataforma. Él es director de YECO Inteligencia Colectiva y vamos a estarles contando sobre, primero, algunas funcionalidades básicas. Vamos a presentar una pequeña búsqueda y luego Ricardo ya nos va a contar cómo fue el proceso de desarrollo y cómo fue las instancias en que, con lo que nos encontramos y las oportunidades que tenemos para el análisis con los resultados que ya estamos teniendo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Acá está. Adelante, Ricardo. Perfecto. Muy bien. Si quieres,
comencemos desde el comienzo, incluso podríamos recargar la página para ver cómo se visualiza desde el inicio, ¿no? O sea, sin ningún ya parámetro establecido, seleccionado. Bueno, es importante decir que esta plataforma en realidad es una plataforma que visualiza los resultados de un proceso muy amplio, de un proceso que fue bastante tardado de extracción y de normalización de datos de múltiples fuentes, de fuentes que provenían de fuentes oficiales, pero de diferentes como lugares, y que finalmente, como esta segunda etapa, es mostrar, o sea, es poderles mostrar los resultados, qué fue lo que pasó, cómo se fue desarrollando. En realidad es un ejercicio de rendición de cuentas de qué ha pasado, al menos desde 2014 a 2019, con el ejercicio del presupuesto participativo en la ciudad, ¿no? Entonces, básicamente la plataforma tiene 3 secciones. Bueno, además de la presentación, se puede hacer una búsqueda por colonia. Entonces, tú puedes hacer una búsqueda de tu colonia. En este caso, si quieres, pongamos alguna colonia de las que aparecen ahí, o la colonia donde vives, Renato, donde la verdad es que puede ser cualquiera, y lo que va a generar es una visualización de las... Oh, no está funcionando. Ok, bueno. Pero déjame volver a actualizar, porque los Sí, sí. Si no, yo comparto y se ve, ¿vale? Dale, un segundo. Déjame intentarlo de nuevo, si no, porque lo había revisado. Si quieres, comparte tú la pantalla entonces. Un segundo. Adelante. Un momento. De acuerdo. Entonces, comparto. Un momento, por favor. Sí, adelante. Sí, bueno, en lo que está posibilidad de compartir, ok, ya está. Bien, entonces voy a seleccionar una, ok, tampoco se despliega, esperen un momento. Ok, un momento, voy a dejar de compartir. Si quieren, ahorita, o sea, generamos vayamos como a la siguiente sección. Sigue compartiendo tú, Renato, y nos vamos al mapa directamente. Ahora veo qué está pasando con esto. De acuerdo. Entonces, bueno, aquí la idea es que puedas, en la primera sección, ahorita lo arreglamos y en unos 10 minutos va a estar lista. La idea es que puedas ver cuáles, o sea, para cada uno de los años, cuáles fueron los proyectos ganadores y qué proyectos también se presentaron. En el caso del mapa, lo que vamos a poder ver es a nivel de toda la Ciudad de México, por cada uno de los años, cada uno de los proyectos, qué tanta participación hubo. El tamaño de los círculos tiene que ver con el tamaño de la población, para que aquellas colonias que son muy pequeñas no ocupen en realidad como demasiado protagonismo, y el nivel de participación es el color, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es año con año cómo va cambiando la participación. Me llama la atención que, por ejemplo, si se selecciona 2015, se puede ver que los niveles de participación fueron más altos, ¿no? Fueron bastante más altos en general. O sea, ahora se va a actualizar y es decir, va más hacia como un color verde. Entonces, cada una de las colonias es posible como tener una previsualización y saber cuál es el detalle, cuántas personas participaron, y saber cuáles fueron los proyectos elegidos, ¿no? Esta es otra de las secciones, que es el mapa, y al final de la plataforma tenemos una visualización que resume pues más o menos 12,000 proyectos de 2014 a 2019, que cada uno de esos proyectos tiene como diferentes cosas. O sea, hay proyectos que no se ejecutaron,
que en este caso son la parte roja, y hay proyectos que sí se ejecutaron, pero se ejecutaron con menos porcentaje del que debería. Por ejemplo, que su porcentaje fue menor del 90%, que es como el color naranja, o algunos casos muy, muy excepcionales, sí se ejecutó más del 102.5% del presupuesto que se tenía pensado, que se tenía aprobado, ¿no? Entonces, en cada uno de estos cuadros es posible analizar qué tan bien qué tan bien se ejecutaron los proyectos y cuál fue también el cambio entre lo que la alcaldía había aprobado respecto a lo que finalmente ejecutó, ¿no? Por ejemplo, en Benito Juárez 2017 hay una línea roja bastante alta, ¿no? O sea, significa que 36 proyectos no se ejecutaron, ¿no? Entonces, este trabajo es resultado, estos datos en concretos es el resultado de analizar cada una de las cuentas públicas que reportaron las alcaldías que reportan al final del año, ¿no? Entonces, se hizo todo un trabajo bastante complejo en donde se extrajo la información de las cuentas públicas que no eran ni siquiera Exceles, eran PDFs, que en realidad eran fotografías, y tuvimos que procesar esa información, pasarlo por un reconocimiento de texto y luego empatarlo y hacer una averiguación de cada una de esas colonias, a qué colonia en realidad pertenecía, ¿no? Porque en realidad muchas veces las colonias fueron reportadas con nombres diferentes, o en algunos casos los nombres de los proyectos como no eran suficientemente claros, entonces había que hacer una captura manual. Es decir, fue un proceso como bastante complejo que incluyó, como les decía, alrededor de 12,000 proyectos, lo cual es una verdadera locura, porque no se trata, o sea, y aquí ya voy a pasar a la parte de extracción de datos más que la visualización. Ya mostramos ahorita la visualización, falta una pequeña parte, ahora se arregla y en un momento más lo muestro, pero creo que es muy importante mencionar que este proceso de rendición de cuentas fue un proceso sumamente complejo, ¿no? Porque nos enfrentamos a dificultades que tenían que ver, para empezar, que había como distintas fuentes a las que había que consultar. Una de ellas fue el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de donde pudimos obtener la información de cuáles fueron los proyectos que concursaron para cada uno de los años, ¿no? Y cuál fue el proyecto ganador. Muchas veces había más de un proyecto ganador, en algunos casos se podrá visualizar este tipo de anomalías, que es algo como importante. No sé si quieras comentar ahí algo, Renato, respecto a las anomalías. Encontramos como una diversidad muy grande de anomalías, por ejemplo, nombres que se repetían entre colonias, o sea, el mismo nombre del proyecto aprobado como en diferentes lugares. Hay otras anomalías que son como algo extraordinarias, por ejemplo, que la mayoría de los votos que obtuvo el proyecto ganador fueron por internet, cuando los proyectos por internet en realidad son como una proporción muy, muy pequeña respecto al total. Hay como diferentes anomalías, y todas estas anomalías es posible verlos en el detalle de las colonias. Ahorita vemos esa visualización, pero lo que quiero decir es, fue un proyecto, o sea, fue una dificultad como muy grande extraer toda la información de las bases de datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México y también de cuenta pública, ¿no? Sobre todo de cuenta pública, eso nos llevó varios meses, muchísima imaginación para poder encontrar la manera de extraer esos datos, porque literal, o sea, había como algunas imágenes que podían estar chuecas, algunas tablas que no tenían como el mismo número de columnas. Había una cantidad de cosas que se tuvieron que solventar para poder extraer y para poder mostrar esta información que está en la plataforma ahora. Entonces, en realidad es un ejercicio
bastante pues complejo, que nos ha llevado meses, que no debería ser así, ¿no? O sea, el ejercicio de transparencia, el ejercicio de rendición, está bien, o sea, la creación de la plataforma y la creación del mapa y la creación de estas visualizaciones, eso es una parte, pues, que no se puede ahorrar uno, pero la parte de extracción de datos, en realidad, sí podríamos tener datos de mucho mejor calidad, ¿no? Datos de mucho mejor calidad de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, quien reporta cómo se ejerció, y de las alcaldías que reportan cómo se ejerció el presupuesto participativo en cada una de las colonias. Es todo. El tema de la búsqueda, vamos a pasar a la otra sección por ahora, pero esto es un tema muy, muy importante lo que mencionas. Primero, siempre hablamos del acceso a la información pública, que tiene que cumplir con ciertos criterios. La información, por ejemplo, tiene que ser utilizable, la información tiene que ser de fácil acceso, tiene que ser también que se pueda estandarizar su uso, y nos encontramos que tuvimos diversidad de fuentes, y partiendo de la base que con información que ni siquiera estaba digitalizada en muchos términos. También es importante destacar esta parte, porque el trabajo que se hace y es uno de los roles que puede tener la sociedad civil en términos de gobernanza, de poder mejorar el acceso a información pública, donde no hay una iniciativa por parte o puede servir de interés el que esta plataforma nos ayude a que se mejoren los procesos de digitalización de datos, también podría ser un buen resultado. Y en términos de lo que mencionabas, de algunas anomalías que hemos encontrado, es muy importante, y ese es el análisis que viene ahora. Luego de terminar de estandarizar todos los datos, hemos encontrado en una primera revisión lo que mencionabas, algunos datos duplicados, por ejemplo, o colonias que no están bien indexadas, o tenemos problemas con que en más de 20 colonias está aprobado el mismo proyecto, o en algunos que se reporta, que también los hemos encontrado, que se reporta como ejecutado el presupuesto, pero la descripción también puede aparecer que no se ejecutó o que se canceló. Entonces también eso es muy importante verlo de cerca. Queremos utilizar esta plataforma para identificar de manera fidedigna todos estos problemas, para ver qué tanto tenemos de anomalía y qué tanto tenemos de irregularidad en el proceso. Entonces, como ahora estamos en este proceso de depuración de base de datos, es muy importante que tengamos claro cuáles pueden ser estas particularidades. Por ahora, mientras subsanamos el problema de la búsqueda, vamos a pasar a la próxima sección. Les vamos a dar pie a nuestros ponentes a que sigan comentando respecto a cómo fortalecer la acción ciudadana con el acceso a la información pública. Entonces, ahora paso a la siguiente pregunta. Sí, sí puedo. Sí, antes me gustaría solo puntualizar, o sea, como ahora y un poco como antecedente para la siguiente parte de esta conferencia, es la mayoría, o sea, como ahorita la plataforma es una plataforma de visualización donde tú puedes consultar qué es lo que ha pasado con los proyectos y qué ha pasado con las alcaldías. Sin embargo, justo la siguiente etapa, que es parte de lo que de la búsqueda de financiamiento que se está haciendo, es para que sea una plataforma participativa, valga la redundancia, una plataforma de participativa, el presupuesto participativo, donde las personas puedan decir, ok, saben que este proyecto sí se ejecutó o no se ejecutó, o se ejecutó de tal manera, o esta es la foto de esta alcaldía. Ah, mira, ya se ve. Ya está funcionando. Aproveché que estaba... No sé qué pasó, de verdad no entendí muy bien qué sucedió ahí, pero bueno, ya está, ya... Actualizado. Perfecto, ok, sí, ya era una actualización, perfecto. Sí, acá comentarles un poco sobre eso, como acá te doy pie, Ricardo, a que vayas comentando cómo se dio este proceso, pero mencionar cuáles son los datos básicos que aparecen. Acá hicimos la búsqueda de la colonia Juárez y tenemos los datos de 2019 a 2014. Tenemos datos muy sencillos. Esto también hay que tomar en cuenta, que estos son los datos que se presentan de la manera en que se publicaron en los reportes de cuenta pública. Acá no hicimos una intervención más allá, y que todavía sigue en proceso,
adecuación de que el texto esté correcto, que no haya muchos typos, estamos en ese proceso de adecuación, pero la idea es que próximamente podamos vamos a ampliar la cantidad de información que aparece en este apartado. Acá buscamos la Colonia Juárez, podemos ver a primera vista el ejercicio de cada uno de los años. Al mover el mouse encima del año, podemos ver cuál fue el presupuesto con el que contaba, el aprobado, el modificado y el ejercido. Además pueden ver de manera fácil el nombre del proyecto, y acá abajo podemos ver cómo se dio el ejercicio de la consulta pública. Podemos ver cuál fue el proyecto más votado, el ganador, acá aparece destacado. Acá aparecen también los otros proyectos que estuvieron en competencia, y tenemos cuál fue el ejercicio, y esto también es algo muy importante. Acá aparece el estado de avance reportado por la misma alcaldía. Lo importante acá, y lo que buscamos para una próxima etapa, es que con insumos ciudadanos podamos confirmar que este estado de avance reportado tenga un criterio de realidad, tenga una vinculación con la realidad, básicamente, de cómo fue el ejercicio del presupuesto y cómo fue el ejercicio de los mismos proyectos, su ejecución. Entonces acá podemos ir avanzando en cada año, 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014. Entonces, no sé, Ricardo, si quieres mencionar algo más en estos términos. No, o sea, en muchos casos habrá algunas colonias que tengan anomalías. De hecho, ahorita las que no se visualizan, las que tienen problemas son las anomalías. Cambió la forma en cómo, o sea, como digamos, lo hicimos más sencillo, pero no sin factorización. Ahora ya no te leo, ahora mismo lo subo. Pero aquí mismo se van a poder visualizar aquellas colonias, aquellos proyectos que hayan tenido alguna anomalía, ¿no? Es decir, aquellas que, por ejemplo, no tuvieron ningún proyecto presentado en votación, cualquier tipo de anomalía. En realidad tenemos más de 12 anomalías como identificadas. Realmente esto nos da pie para que hagamos todo un informe acerca del ejercicio de presupuesto participativo y generar datos que incluso pueden salir como para prensa. Creo que ese es como tal vez nuestro siguiente reto, nuestro siguiente ejercicio. Y en algunos casos también algo que ocurre es que los proyectos, en estos ejemplos que estamos viendo, el nombre del proyecto reportado coincide con el proyecto ganador, pero en algunos casos no es así, ¿no? En algunos casos el proyecto ganador no es necesariamente el proyecto que se ejecuta, y eso es importante también reportarlo. Es una anomalía más que pudimos identificar y que se va visualizando. Pero bueno, aquí en este ejercicio es posible entonces ver cuáles son los montos reportados en cuenta pública, y también cuáles son como el estado de avance de cada uno para cada uno de los años y las anomalías que pueda tener cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio interesante para la ciudadanía. Habrá que complementarlo, habrá que mantener viva la plataforma, no solo en el sentido de difusión, sino en el sentido de que seguirle metiendo como nuevas características para que la ciudadanía pueda decir, ok, aquí se presentaron, o sea, aquí noto algo que no está siendo como muy congruente, y que se alimente de la gente que está en las colonias y que puede ver si se ejecutó realmente o no la obra o cualquier cosa por el estilo. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias con esto. Ahora, ya que planteamos las particularidades y las características de la plataforma, ya pudimos visualizar los datos por colonia, que era algo que nos interesaba mucho. Quiero dar el pie a la próxima sección, donde cada uno de nuestros ponentes nos comenten respecto a cómo esta plataforma o una plataforma con estas características puede fortalecer la acción ciudadana tomando en cuenta estos datos. Ya nos adelantaron algunas cosas, pero la idea es que vimos algunas de las particularidades que estamos teniendo. La dificultad para la obtención de la información y el trabajo que se ha hecho para poder estandarizar la presentación de esta información con una perspectiva de sociedad civil. Entonces, me gustaría, en primera instancia, darle la oportunidad a Mariana Vega para que nos comente sobre cómo ve la utilidad de la plataforma ahora que ya vimos el despliegue de datos, que vimos la forma en que estos se presentan, y cómo podemos revisar el histórico del ejercicio y ver qué podemos hacer con esta información. Adelante, Mariana.
Gracias, Renato. Muy interesante. La verdad, yo insisto en que es una herramienta que hacía mucha falta y que le va a ser muy útil, más que nada a la ciudadanía, para poderle dar seguimiento a lo que es el presupuesto participativo. El seguimiento de las colonias llama muchísimo la atención. Yo estaba ahorita revisando lo que es Benito Juárez, que es el ámbito que nosotros trabajamos mucho en Ciudad de México, y me llama muchísimo la atención, que eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero verlo reflejado en un mapa dice mucho de la falta de participación de la ciudadanía en el presupuesto participativo, porque de alguna manera nos da, visualmente, nos permite ver, y a mí me parece en lo particular aterrador, que le estamos dejando en manos de los políticos, de los partidos, el uso no solo del recurso, sino de ese 3% que tenemos la oportunidad como ciudadanos de ejercerlo nosotros en lo que realmente necesitamos, no para tener intereses, atender a intereses de grupo o intereses de ciertos empresarios o de ciertas personas. Lo estamos soltando al ejercicio, al usufructo de los propios partidos, e incluso a que después no sepamos a dónde se va ese recurso, ese dinero, ni si se utiliza de hecho en cuestiones electorales, ¿no? Me parece que la ciudadanía tendría que conocer esta plataforma, que tendría que interesarse en el uso de la plataforma, y que sería también buenísimo, no sé si lo tienen contemplado en la plataforma, pero me parece que también los informes de las organizaciones civiles que hacemos observación electoral en la materia, sería importantísimo poderlos considerar también en un link o en una liga o en algo en la plataforma, porque son las organizaciones civiles de observación electoral ciudadanas las que de repente arrojan ese tipo de comentarios, ¿no? En alguna ocasión, creo que fue como 2015, una cosa por el estilo, alguna de las organizaciones reportó, recuerdo que había, lo que les decía yo al principio, el doble uso del mismo recurso para el mismo proyecto en una colonia, y nadie se había dado cuenta, o los partidos lo taparon, y ni siquiera la autoridad electoral lo había detectado, esta parte del doble uso de un mismo recurso para un mismo proyecto que se puso por parte de una alcaldía y por parte de un proyecto de presupuesto participativo. Y me parece también interesante que la ciudadanía también conozca el tipo de proyectos que están avanzando, el tipo de proyectos que sí llegan a ver la luz hasta el 100%, y no que se queden a medias en el ejercicio o al llevarlos a la práctica. Me parece también que es una herramienta muy necesaria para los pueblos y las comunidades, que son los que más lejana tienen el acceso a la información, no por falta de interés, insisto, no de la autoridad electoral, sino del mensaje equivocado, el mensaje erróneo que dan de repente las autoridades electorales, que les falta un poco de punch y les falta un poco de enjundia y les falta un poco de esta parte de casi como superhéroes, de decirle a la ciudadanía, pues ahí te va la música, no sé, extraordinariamente motivacional, ¿no? Para que te sumes a los proyectos, para que metas proyectos al presupuesto participativo, y que se quedan los mensajes muy planos, muy aburridos, la gente le cambia de canal o apaga la radio, le cambias, porque no te interesa cómo te dan los mensajes. Me parece que eso también habría que hacer algún tipo de mensajes muy expresivos, de mensajes muy motivadores para que la gente se involucre como que participe activamente en el presupuesto participativo, que para eso es. Y me parece que Olin tiene mucho trabajo que hacer todavía. Yo sé que les ha tomado muchísimo tiempo el conformar la plataforma. Creo que vi cuando comenzaron a iniciar la plataforma hace ya mucho tiempo. Y la verdad es que me parece que aunque todavía tiene mucho trabajo que hacer, yo la veo extraordinariamente completa, como una súper herramienta para la ciudadanía, y pues ahora sí que se anotan un 100, ¿no? Y yo también invito a la gente a que la revise, a que la utilice, a que se interese, porque de verdad que se van a sorprender de ver que la mayoría de los proyectos que la propia ciudadanía presenta y que se supone que son ganadores no se llevan a cabo, o no llegan a finalizar,
o las alcaldías también los desechan, y esa es culpa nuestra también, no solo es culpa de los partidos ni de las autoridades electorales, sino de la propia ciudadanía, que de repente no nos interesamos en saber, bueno, ya metí un proyecto, ¿qué pasó con mi proyecto?, ¿no? Entonces, yo creo que este es un muy buen, visualmente es un muy buen golpe para la ciudadanía también, para darnos cuenta de cómo estamos dejando un derecho que tenemos, los derechos adquiridos cuestan mucho trabajo, es mucha lucha como para dejarlos de lado y no darles la importancia que tienen. Y pues yo hasta ahí me quedaría, porque ya vi que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Quiero invitar ahora a Diego García también que nos haga los comentarios con la perspectiva, porque sé que además Guadalajara tiene una perspectiva en innovación en términos de plataformas digitales. Entonces, ¿cómo podemos también retroalimentar esto? ¿Cómo podemos tomar lo que se desarrolló acá, compararlo con lo que se ha desarrollado en Guadalajara y ver qué impresiones te da la plataforma? Adelante, Diego. A mí me encanta, felicidades, igual que Mariana comenta, esta plataforma se me hace padrísima, se me hace que desde una perspectiva del funcionariado, de quien nos dedicamos de lleno a la participación ciudadana, es algo muy útil, pero a veces siento que la ciudadanía muestra muy poco interés en acceder a estas plataformas que ponemos al servicio de los ciudadanos para reconocerles el poder ciudadano que tienen, no para empoderar, porque esa palabra está mal dicha y esa frase está mal dicha. No es para empoderar a nadie, porque no tenemos ningún poder que ceder. Estamos ahí para reconocerles el poder ciudadano que tienen. Y en ese sentido, estas plataformas se me hacen increíbles y Guadalajara tiene varias, tiene Visor Urbano, tiene Mapa GDL, tiene Ciudad. Desgraciadamente es tan baja la participación porque son complejas de acceder y de buscarle y de rebuscar la información y de cómo estar ahí. A mí se me hace que presupuestoparticipativo.org es una idea fenomenal, es una idea que yo tuve hace como 10 años, donde dije estaría increíble que existiera una página donde en México conglomerara la información, no solamente en la Ciudad de México, que ahorita está tropicalizado ahí, sino dar el siguiente paso a ver qué está haciendo San Pedro Garza García con mi tocayo allá, ¿no? ¿Cuántos presupuestos participativos lleva? ¿Y qué montos de inversión ha tenido? ¿Y cómo ha crecido? O sea, ¿cuál es la numeralia de San Pedro Garza García en presupuestos participativos? ¿Cuál es el de Tlaxcala, si acaso hubiera? ¿O de Guadalajara, o de Zapotanejo, etcétera? Empezar a usar esta herramienta también, no solo para visualizar lo que sucede en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, como menciona Mariana, que es una donde ella se mete y está... donde dijo que tenía un foco de atención, sino también qué sucede en otras ciudades, qué sucede en otras latitudes de México, que es el punto número 4 que nos va a llevar esto, ¿no? ¿Cómo podemos crecer los presupuestos participativos? Pero teniendo esa información, es fundamental para tenerla. Y capacitar a la ciudadanía, a mí me encantaría que se hicieran en las alcaldías que tienen la Ciudad de México y en las colonias, que se hicieran mecanismos de capacitación de esta plataforma fenomenal, para que por medio de ellos se hicieran como unos comités sociales de participación y de vigilancia de las obras y donde hubiera una retroalimentación, quizá, como mencionaban, estos avances de obra que se llevan, en realidad con la foto tomada por un ciudadano, pero no por el ámbito del golpeteo político, que a veces se puede tener, que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Quienes no están conmigo están contra mí, por supuesto que no, es... ver de qué manera podemos visualizar esta acción ciudadana, que es nuestro dinero del que estamos dando, nos están dejando decidir de un pequeñísimo porcentaje, y entonces tenemos que ser vigilantes de ello. Y esta plataforma enarbola y pone todo eso en un conjunto, en una página web increíble, fácil de recordar, a lo mejor no sencilla de usar para el ciudadano común, a lo mejor no sencilla de usar para quienes habitan en la unidad habitacional o en el barrio o en la colonia, no solamente en las lomas, en aquellas partes cercanas de Huixquilucan, sino también en Polanco, sino también en otras latitudes y en otras demografías, que sea fácil de acceder y que sea fácil de darle seguimiento, que sea fácil y sencilla de leer, capacitándolos obviamente. Pero el siguiente paso que a mí me encantaría que tuviera esta página es que conglomerara los datos de los presupuestos participativos a nivel nacional. ¿Cuántos? Es más, si ahorita yo pregunto aquí en el foro, ¿cuántos se hacen a nivel nacional o quiénes lo hacen? Estoy seguro que ninguno de nosotros sabemos. ¿Y cuál es el porcentaje de monto de inversión que se hacen? No lo sabemos. ¿Y cuántas son las obras ganadoras?
¿En qué temporalidades se hacen? ¿Se hacen de enero a marzo? ¿Se hacen en abril? ¿O se hacen en junio? ¿Cuándo se hacen? Y las obras ganadoras se ejecutan en qué lapso de tiempo y qué montos de inversiones tiempo. Y ya están concluidas. Creo que esta página está increíble y les felicito por eso. Gracias, Diego, por tus comentarios. Sí, eso es un tema muy importante, el hacerla más amigable, más accesible. Creo que, porque el primer paso, el que teníamos que sacar de manera importante, y el principal desafío, como comentaba Ricardo, era poder tener acceso a la información, porque esa era una dificultad que pensamos que iba a ser más sencilla y nos dimos cuenta que finalmente, por las diferencias de criterios, nos damos cuenta de la cantidad de años, la cantidad de alcaldías, que cada una tiene sus propias formas de reportar, se presentó como un desafío importante. Ahora, y también era la idea de este foro, que comentáramos cuáles son las formas de hacerla más accesible, de hacerla más interesante para la ciudadanía en general, y estamos avanzando para allá. Con esto quería darle la oportunidad a Diego Coesi para que también nos comente cuáles son sus impresiones de la plataforma, de qué manera la podemos ir utilizando y dado que ahora tenemos la información, cómo podemos acceder de mejor forma a ella. Adelante, Diego. Bueno, yo creo que algo bien importante es entender las escalas también, ¿no? Sobre lo que decía el tocayo Diego, sí entiendo que ya hay un esfuerzo por sistematizar los presupuestos participativos a nivel nacional que va a hacer la GIZ, la cooperación alemana, con el gobierno federal. Entiendo que han estado haciendo un manual y unos estudios. Pero a nivel local, algo que dice nuestro alcalde aquí en San Pedro es que San Pedro es una milésima de México, son 136,000 habitantes. Y nos ha costado mucho sintetizar la burocracia para hacer realidad un proyecto al interior y al exterior, y sintetizar la complejidad técnica que puede implicar hacer un trabajo, ¿no? Ese reto, obviamente, con la milésima de México, pues no es lo mismo que con la décima de México, que puede ser la Ciudad de México. Entonces, y sobre todo es distinto porque también, como decía Diego de Guadalajara, requiere mucha voluntad política. Aquí en San Pedro lo que pasó es que un grupo de ciudadanos se organizaron para ocupar la política, para ocupar el gobierno y sacar a un partido político que llevaba muchísimos años gobernando. Y por eso pudimos transformar el programa y por eso pudimos hacer una plataforma participativa y por eso cada proyecto tiene en cada una de sus fases un protocolo de comunicación con el autor que hizo el proyecto y los presidentes de colonia. Entonces, ¿qué significa? Que los ciudadanos de San Pedro saben qué pasa con su decisión de apoyo a un proyecto de inicio hasta que se entrega ese proyecto. Y eso también es bien importante, el cumplimiento. Pues obviamente, pues en la Ciudad de México, en las alcaldías, hay diferencias de voluntades políticas y a lo largo del tiempo. Entonces, si no se da desde el gobierno esta transformación de mejorar el programa, pues qué mejor que sea Olin y que sean la sociedad civil que intente sintetizar esa burocracia espantosa, complejidades, y que seguramente muchas de esas anomalías corresponden a eso. Y también parte de la voluntad no nada más ha sido mejorar el programa, sino la instrucción es clara. ¿Trabajan en equipo o trabajan en equipo? Entonces, nada de que, esto es de obra pública que tiene que pedir a patrimonio, que tiene que pedir a tesorería. Aquí todos igual y yo te hablo y tú me hablas y todos nos ponemos de acuerdo y por eso hemos logrado el 98% cumplimiento de los proyectos. Aquí comparto pantalla súper rápido. Todavía me queda como un minuto, ¿verdad? Sí, te queda un minuto. En ese sentido, y vamos aquí. No nada más la voluntad de agarrar y decir, vamos a hacer la plataforma súper participativa, amigable, a diseñar con base en lo que necesita la gente, sino también a nivel interno, ¿qué tengo yo que hacer para que se puedan hacer realidad los proyectos? Entonces, por ejemplo, el primer año hicimos la plataforma participativa al exterior, incrementamos la participación en 33%, incrementamos 190% la diversidad de proyectos y hemos publicado que ya el 99% de los proyectos del 2019 están terminados y pues estamos publicando periódicamente los proyectos que se aprobaron este año.
Pero también a nivel interior ya tenemos un tablero de gestión, en donde todas las semanas yo reporto qué proyectos están retrasados, quién está retrasando el proyecto. Cada proyecto tiene un responsable técnico, un responsable administrativo, un coordinador al interior de cada secretaría para que estemos muy bien comunicados todos y poder lograr lo que hemos estado logrando. Cada uno de los proyectos se hace realidad. 2019, 102 parques, 30.3 millones de pesos para parques, 11.8 millones de pesos para proyectos de seguridad peatonal, y pusimos 30 monitores de calidad del aire, hicimos más de 53 talleres de actividades culturales educativas, y una serie de resultados que ahí va a terminar mi intervención, que creo que el valor añadido que pudiese tener la plataforma de ustedes en una siguiente etapa es de aquellas historias de éxito que se han logrado, de aquellos espacios positivos, pues colocarlas, darles un espacio ahí de ciudadanos que lograron una transformación, servidores públicos que lograron terminar un proyecto y cumplir, y ya no es la parte tanto de los datos, sino más bien de pues motivar a que si se hace realidad esta competencia entre todas las alcaldías que tienen por ahí, se va a ver más clara y más tangible. Pero bueno, esa es mi intervención por acá. Me gustaría ya en la siguiente intervención sí hablar de los retos, porque creo que es lo más importante, los retos para hacer un programa de presupuesto participativo efectivo. Pero bueno, con esto termino esta parte. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Eso es algo muy importante que estamos buscando, lo que mencionas que realizan en San Pedro Garza García, por ejemplo, de estos insumos visuales en términos de cómo se están ejecutando los proyectos, es algo que buscamos ampliar para la plataforma, ampliar los alcances de que tengamos insumos ciudadanos, insumos también desde las mismas instituciones idealmente, pero principalmente ciudadanos, para ver si el avance que se está planteando en términos de datos en la plataforma tiene vinculación con la realidad, porque como mencionaba también Mariana, tenemos algunos casos de proyectos que aparecen reportados y no están ejecutados, y la idea es que tengamos una información de un real histórico del ejercicio del presupuesto participativo. Con esto ya quiero darle, para cerrar este bloque y pasar al bloque final, la palabra a Greta Ríos, que nos va a contar de qué manera percibe también, dado que es algo que se desarrolló y estamos impulsando desde Olin, de qué manera ves también lo que nos comentan nuestros ponentes, nuestros panelistas, y cómo podemos ir enriqueciendo e ir orientando el trabajo de aquí en adelante. Súper. Pues antes que nada, decirles de nuevo gracias a todos nuestros ponentes. La verdad es que nosotros, como seguramente todos los que nos están escuchando saben, pues somos una organización a la que le gusta la colaboración y la cooperación. Entonces, nos encanta recibir retroalimentación, nos encanta escuchar. Ahorita mientras los Diegos y Mariana nos daban recomendaciones, yo le mandaba al equipo de Olin, tenemos más chamba, ahora nos toca hacerlo nacional, ahora nos toca mover un montón de cosas. Creo que pues este proyecto de presupuesto participativo.org salió de una necesidad bien clara que teníamos como ciudadanos, que era, bueno, ¿qué está pasando con este dinero? ¿Dónde está? ¿No? O sea, ¿se está ejecutando? ¿No se está ejecutando? La Ciudad de México es un monstruo, ¿no? Somos 1,816 proyectos cada año a los que tendríamos que estarle dando seguimiento. Y la verdad es que a nosotros, cuando nos enteramos que no había un lugar en donde estuviera esta información, porque pues el Instituto Electoral tiene unas bases de datos, las alcaldías tienen otras, la cuenta pública tiene otra, etcétera, pues la verdad es que nosotros dijimos, bueno, pues para las autoridades sería muy fácil hacer esto, ¿no? O sea, la verdad es que nada más es una cosa como de agarrar las bases de datos y juntarlas y publicarlo y ya, ¿no? Y ahí entramos un poco en esta frustración que nos da, por un lado, nuestro derecho de acceso a la información contra la realidad, ¿no? La disponibilidad de la información, la disponibilidad de las autoridades para ponerla en bases de datos que sean compatibles, que sean utilizables, que pueda un programador jalar y combinar y hacerlas animadas y ponerlas en un mapa y demás. Y pues después de que nos frustramos mucho porque no existía, pues nos dimos más bien a la tarea de que existiera, ¿no? Esta página, como pueden ver, pues es un primer saque, bueno, es un segundo saque,
que nos gustaría ver crecer con el tiempo, que nos encantaría que fuera eventualmente un repositorio de todos los presupuestos participativos de México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sabemos que de repente, ¿no? Nos llegan así noticias de, oye, no manches, hubo un ejercicio de presupuesto participativo en Cananea, Sonora, que estuvo increíble. Uf, qué emoción poderlo meter, ¿no? Y los que haya, de repente, que en Querétaro quieren hacerlo y que en Estado de México quieren hacerlo y que en San Pedro Garza ya llevan varios años haciendo. De hecho, creo, no sé, a lo mejor voy a mentir, pero creo que el presupuesto participativo más viejo de México es el de San Pedro Garza, no estoy segura, pero estaría buenísimo tener el sitio para poder tener esa respuesta, ¿no? Entonces, tener esa información como ciudadanos nos genera capacidades, ¿no? Nos genera poder exigir, nos genera poderle decir a nuestros gobiernos, oye, ¿qué pasó con mi presupuesto participativo? ¿Por qué si en mi colonia, por ejemplo, y esto es un ejemplo real, ¿no? ¿Por qué si en mi colonia el presupuesto participativo que ganó en 2019 era un desarrollo de software? ¿Por qué se usó el dinero para comprar una pipa de agua, ¿no? Y aquí están los datos y aquí está la cuenta pública en donde está explicado que eso pasó, ¿no? ¿Qué onda, alcaldía? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas está súper interesante. Creo que hay muchísimo camino para nuestra plataforma. Nos encantaría nosotros, como organización, irla haciendo más grande, pero también nos encantaría que ustedes nos dijeran, oigan, yo quiero hacer una fase número 5 que se trate nada más de los presupuestos participativos en universidades. Órale, ¿no? Y te abrimos la base de datos y esa sección corre a cargo de esta organización o esta universidad o este grupo de ciudadanos, porque de eso se tratan estos espacios, ¿no? La idea es que podamos ir colaborando. Nosotros desde Olin, pues tenemos la idea de usar esta plataforma, o sea, de que la siguiente fase de esta plataforma se trate justamente de encontrar esas anomalías y ver qué hacemos con ellas, ¿no? Tenemos ahí varias ideas, a lo mejor hacer un documental, hacer 1000 presentaciones, hacer 1000 cosas con esta información, pero nuestro deseo como más secreto y más grande es que no seamos nosotros los que estemos usando esta información para hacer otras cosas. O sea, nos encantaría escuchar de proyectos universitarios o ciudadanos o incluso de gente que está usando la información del presupuesto participativo para construir nuevos proyectos de presupuesto participativo o para ampliar el acceso de sus vecinos a esta información. O sea, de verdad el límite es el universo y nos encantará escuchar para qué les está sirviendo este sitio y cómo podemos hacerlo mejor. Y mientras nos dé la vida y los recursos, pues vamos a seguirle metiendo y vamos a seguir trabajando, a veces de manera hormiga, a veces ya Renato y Ricardo les contarán, ¿no? O sea, todas las noches de desvelo que se pasaron viendo bases de datos en PDF y pasándolas a mano a Excel para que la plataforma las pudiera entender, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, hay mucho trabajo por hacer, pero también nos gustará muchísimo que nos cuenten para qué la están usando, qué usos prácticos le están dando ya a esta información, porque pues eso nos alimenta el alma y nos dará pie como para seguir creando y seguir pensando y seguir ampliando este acceso a la información que a final de cuentas, como bien dijo Diego, no es que empodere, ¿no? Sino más bien pues nos da un acceso más grande a ese poder que ya tenemos, nos da herramientas, nos da esa posibilidad de hacerle palanca y abrir, ¿no? El frasco o abrir pues no sé, a lo mejor nos vamos a encontrar con un túnel bien grande, lleno de retos, pero pues esta es la puerta de entrada y me parece fenomenal. Entonces, yo solo termino con un agradecimiento a nuestros panelistas, a Ricardo, el que se ha rifado toda la programación, y a Renato, por supuesto, porque pues además de rifarse la programación y las reuniones y demás, pues encontró en este proyecto como una razón, ¿no? De ser y una razón de encauzar su trabajo diario. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Yo estoy feliz con los resultados y sé que voy a estar más feliz conforme pase más tiempo porque más cosas le vamos a meter y más cosas vamos a poder encontrar de las cosas que se pueden hacer con esta herramienta. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias y le regreso la voz a Renato. Perfecto, estamos en virtud del tiempo, vamos a hacer una última reflexión, vamos a hablar un poquito de que
creo que hemos encontrado algunos puntos en común de la importancia del presupuesto participativo y de qué manera puede empoderar a la ciudadanía, puede fortalecer el ejercicio ciudadano en un contexto de gobernanza, en un contexto de no solo de acceso a la información, sino de conocer de qué manera este presupuesto público que se somete a consulta pública puede impactar y puede ayudar a la ciudadanía a que transforme su propia realidad. Entonces, con esto quería plantearles dos cosas. Primero, agradecerles que estén acá, que nos acompañen, que también nos sigan acompañando en términos de cómo vamos a estar llevando el desarrollo. Más adelante posiblemente tengamos otro evento como este donde hablemos de mejorías que se le van haciendo a la plataforma y además de la identificación de anomalías y cómo reportar estas anomalías para que también puedan utilizarlas. Ahí lo que comentaba Mariana era muy importante, de cómo nos podemos articular como sociedad civil para poder utilizar esta fuente de información y generar resultados. Entonces, con esto les quería plantear, ya con todas las reflexiones que hemos tenido en aspectos del acceso a la información, del impacto del presupuesto participativo, también de la forma en que se diseña la herramienta, porque vemos diferencias entre solamente con quienes están acá, entre cómo se plantea en San Pedro Garza García, cómo se plantea en la Ciudad de México, cómo se plantea en Guadalajara. Les quería preguntar sobre la oportunidad de extender la figura del presupuesto participativo, qué hemos aprendido, ya adelantaron algunas cosas sobre esto, pero de qué manera podemos hacer un trabajo conjunto para poder extender esta figura a otros estados de la República. Entonces le quería dar primero la palabra a Diego García para que nos comente, perdón, Diego, pero para que nos comente sobre esta oportunidad. Ahora tenemos 3 minutos de respuesta y también para que aproveches para hacer una reflexión final respecto a esto y que podamos hablar de cuáles son los desafíos pendientes y qué nos queda para el futuro. Adelante. Claro, muchas gracias. Bueno, para empezar y para cerrar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido, Greta, Renato, por la invitación, se los agradezco. Yo creo que a mí me gustaría saber qué ciudades o qué estados no hacen presupuestos participativos, ¿no? Para empezar, somos 32 estados, ¿cuáles no lo hacen? Y en ese sentido, saber qué nos falta o qué nos, o mundialmente, qué países tienen todos hechos presupuestos participativos en sus demarcaciones territoriales, como sea la división, y cuáles no. Y quizá México estemos muy, muy próximos a ser el primer país o ser de los primeros países en que todo México hace presupuestos participativos como entidades federativas independientes, pero no así como federación. Sería interesante ver cuánto nos falta. A ver, el presupuesto participativo tiene grandes ventajas para los dos lados. También seamos claros en esa parte y no le tengamos miedo a hablar de esa cosa, de este tema que a veces crea un tabú. Tiene ventajas para la ciudadanía enormes, donde reconoces el poder ciudadano, donde le dices, existe este porcentaje de tu dinero que estamos empleando en cosas y en acciones que tú quieres hacer. Estas son las obras que estamos logrando, pero del otro lado también seamos claros y quitémonos ese velo y ese miedo de decir que crea capital político para el gobernante, lo cual es bueno para la autoridad. ¿Por qué no va a ser bueno si se está teniendo la apertura y la voluntad política para hacer esto? ¿Por qué no le va a dar un capital político para seguir transitando en esta vía? Es el número uno. Número dos, que aumenta la recaudación municipal. Hace un momento estaba buscando el dato, no lo tengo, pero creo que estamos cerca del 20% de lo que ha crecido la recaudación municipal en Guadalajara en estos 6 años. Y si te basas en ese número, entonces el presupuesto participativo se paga solo. Del primer año que empezamos al día de hoy, que es el 15% de lo que destinamos del total de ingresos, bueno, pues el presupuesto participativo, lo que destinamos, ya salió, ¿me explico? Saber ese tipo de datos es importantísimo, pero también decirlo a los municipios y a las ciudades y a los estados que no lo están haciendo, las dos ventajas que tienen. Creo que crecer esto en México es una tarea de un esfuerzo coordinado que tendrá que hacer luchadores sociales como lo son ustedes desde Olin, que le encontraron el gusto al presupuesto participativo y en esta coyuntura que hoy estamos aquí todos reunidos en este tema, que para muchos es muy sexy, para muchos es nada sexy porque no le entienden y no le quieren entender y para muchos nos apasiona y nos encanta. Yo creo que crecerlo en México será un esfuerzo de varios acompañando para poder lograrlo. Creo que hacerlo en todo México nos va a dar una apertura
no a nosotros, pero sí a las futuras generaciones, a mi hijo, donde cuando él tenga y adquiera esta título de ciudadano y no de habitante, donde sepa lo que es la participación ciudadana, donde sepa cómo no nomás está de un lado la toma de las decisiones, sino por todos, y un ejercicio claro no solamente sean las elecciones que acabamos de pasar ahorita, sino que también cada año existen estas oportunidades de democracia directa donde él tiene el derecho a participar, ya sea desde la preparatoria, donde vas inculcándole este camino participativo, las universidades, donde debe de ser también, si es presupuesto público, también puede decidir un porcentaje de los recursos en qué se va, a lo mejor quieren mejores comedores, o a lo mejor quieren un reloj afuera que diga que ahora va a pasar el transporte público, mayor seguridad, mayor cámaras, y después transitar a la vida ciudadana, donde los gobiernos sea ya una constante, así como en 1953 no nos acordamos de las batallas ciudadanas que se dieron para que la mujer pudiera votar y fuera parte de esta participación ciudadana, y hoy es una cosa normal, así sea para nuestras futuras generaciones, que el presupuesto participativo y otros mecanismos de democracia participativa sean una realidad. Muchas gracias por tu intervención. Es una reflexión interesante de cómo ahora el ejercicio electoral no es la única instancia de participación y cómo podemos, a partir de que ya superamos esta coyuntura electoral, comenzar a fortalecer la democracia con nuestra participación. Con esto quería darle la palabra a Diego Cuesi para que nos haga el comentario de cómo extender el mecanismo y una reflexión final. Adelante, Diego. ¿Estás con el micrófono cerrado, Diego? Algo que quería contarles es que la primera vez que yo voté tenía 27 años y fue por un proyecto de presupuesto participativo afuera de donde vivía, en la Ciudad de México. Y nunca supe qué le pasó a ese proyecto. Gracias ya al trabajo de Olin, voy a poder saberlo, ¿no? Y yo creo que hay 4 retos principales para que los municipios o los estados que quieran aventarse a hacer esto lo hagan. El primero es la resistencia al cambio que va a haber desde afuera de las personas que tradicionalmente ya participan y no han tenido espacio de saber dialogar, deliberar con muchos más participantes, que fue el caso en San Pedro, cuando transformamos a la plataforma, muchas personas que tradicionalmente tomaban las decisiones en un día de proceso participativo tuvieron que aprender a pues competir con propuestas de muchos más ciudadanos. A veces, como decía, existía la idea de que solo quienes eran propietarios podían participar, cuando realmente puede participar cualquier persona que viva aquí, o había esta idea de solo si acudes regularmente a asambleas vecinales puedes participar, y si no, entonces ya no. Entonces, abrir la participación, descentralizar más el poder, pues hace que haya resistencias al cambio también afuera y también al interior, ¿no? En la administración pública, que alguien te diga, oye, tienes que arreglar estos parques cuando tal vez en tu plan tenías otros, pues puede mover a algunas susceptibilidades también al interior, la resistencia al cambio. El segundo es la socialización de un programa desconocido. En San Pedro, en los últimos 2 años, hemos aumentado, aquí están mis cifras, en 44% de 2019, de 2020 a 2021, y en participación en 59 y 33% con respecto a 2018. Y aunque hemos hecho de que 48 talleres de co-creación, 10,000 guías, hemos repartido 30,000 manuales, 40,000 boletines, pusimos cientos de QRs por toda la ciudad, todavía hay 80% de la población que no lo conoce. Y ese es el gran reto que tenemos para el 2022. Entonces, pues entender muy bien cómo socializar un programa que tal vez es más complejo de lo que sabemos. En términos de ir a votar cada 3-6 años, eso ya como que lo tenemos muy internalizado, pero eso de ir a decidir cómo se usa un presupuesto en diferentes espacios de tu colonia, pues no es algo que todavía haya permeado a la gran mayoría de la población, y va a ser interesante saber cómo Guadalajara ha logrado esas cifras. La tercer reto, propuestas de calidad, ¿no?
A nosotros nos enfrentamos a que no podemos tener propuestas de energía, no podemos tener propuestas de arroyos, cauces, ríos, transporte público, que pueden ser proyectos de mucho impacto y que muchos ciudadanos piden, pero como somos un municipio, pues esas son atribuciones estatales. También cómo incluir a la niñez, si muchos criterios para participar es tener una INE, cómo incluir a niñez y juventudes en este sentido, y que no se coopten los espacios de participación por los adultos, que es lo que suele pasar en casi todos los espacios de participación que he visto en México, en otros lados. Algo importante, yo no soy de San Pedro, llevo viviendo en San Pedro 2 años, me interesó mucho el programa, por eso vine acá, pero pues sí es algo que yo he visto en la Ciudad de México, he visto acá que hay que incluir mucho a la niñez y juventudes. Y yo creo que lo más importante, el reto más importante, pero también el beneficio más importante que trae el presupuesto participativo es que ayuda a que el gobierno trabaje mejor. O sea, si ya tienes a muchos ciudadanos esperando resultados de proyectos que votaron y tienes protocolos para irles informando cada tiempo cuándo va a avanzar, pues obligas a que los colaboradores adquieran capacidades colaborativas, sean mucho más eficientes cuando hacen visitas de campo, fluya mejor la información a nivel jerárquico y entre secretarías, lo que sí es un riesgo es, si te lanzas a hacer un programa de presupuesto participativo y no tienes resueltas los temas de operación interna o la voluntad política no también está encaminada a que se trabaje en equipo al interior del gobierno, se pueden generar cuellos de botella, trampas de capacidad y puede salir peor. Eso pasó, me parece que en Sevilla, ha pasado en varias ciudades del mundo donde se detienen los programas de presupuesto participativo porque se empiezan a acumular los proyectos que no se hacen. Y esa sería mi principal recomendación y el principal beneficio, ¿no? El presupuesto participativo te ayuda a hacer una burocracia más ágil y a trabajar mejor en equipo al interior. Al final de eso depende que los resultados se den y de eso depende que se den con calidad, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por tu intervención, Diego. Creo que los vamos a estar convocando para también estas instancias que estamos planteando, poder convertirlas en iniciativas, ver cómo podemos trabajar de manera conjunta. Y con esto quiero darle la palabra a Mariana Vega para que también nos comente y nos haga una reflexión sobre cómo extender la figura, qué podemos aprender para tener una mejor implementación y qué es lo que viene de acá en adelante. Así que adelante, Mariana. Gracias, Renato. La verdad es que yo lo digo siempre que tengo la posibilidad de participar en conversatorios y en este tipo de intercambios, que para quienes tenemos muchos años, decía uno de mis ex jefes, moviendo el abanico, en lo que es la participación ciudadana. Mose nació en 1994. Siempre aprendemos y siempre sumamos voluntades también, como bien lo decía Greta hace ratito, pero me parece que en lo que tendríamos que hacer un poco de sinergia, quienes estamos aquí y quienes no están en este momento, pero que son también muchísimas organizaciones interesadas en el tema del presupuesto participativo, que tendríamos que hacer, sumar esfuerzos para la difusión. Me parece que esa es una parte fundamental, el difundir no solo la plataforma, sino quizás a través de la plataforma, qué es, para qué sirve, cómo funciona, cómo me sumo al presupuesto participativo. Porque, insisto, ese es el coco de la autoridad electoral, por lo menos aquí en México. No le han dado a la fórmula para convocar a la ciudadanía a sumarse a este tipo de esfuerzos, a la participación ciudadana y demás. La gente comienza a participar, pero por enojo, por coraje, porque estoy hasta acá de los partidos políticos, pero no por el interés real de mejorar mi calidad de vida, de presentar un proyecto que sea mejor que el que están presentando los partidos políticos en el lugar donde yo vivo. Entonces, para mí, la difusión, cómo vamos a comunicar las cosas. Yo soy comunicóloga, yo soy escritora. Entonces, para mí es importantísimo cómo comunico y de qué manera convoco a la ciudadanía a sumarse. Ahorita que Diego hablaba de los jóvenes, a mí me parece súper importante que la juventud se interese en el tema del presupuesto participativo, porque pues también a ellos les importa, no nada más el futuro, sino el presente, o sea, cómo vivo el día de hoy, no cómo voy a vivir mañana. O sea, es mejorar la calidad de vida que tengo, pero ¿qué pasa con los jóvenes
Cuando vamos a las asambleas ciudadanas, por ejemplo, lo que menos hay son jóvenes y lo que más hay es gente de la tercera edad. Entonces, me parece que de alguna manera estamos equivocando en todos los niveles el mensaje y la manera de comunicar. Creo que esa parte es importantísima. Y también una sugerencia que, escuchándolos a ustedes, me parece que sería importantísimo el poder tener algún intercambio o algún comparativo de cómo se manejan, cómo se utilizan y si son historias de éxito los presupuestos participativos, no solamente en distintos estados aquí en la República Mexicana, sino también en otros países. Perú tiene presupuesto participativo, Colombia me parece que tiene presupuesto participativo, y sería interesante también tener ese intercambio y saber nosotros también cuáles son los éxitos que han tenido o los fracasos o dónde no debemos de caer, porque siempre las experiencias compartidas nos llevan a mejorar en dónde estamos, hacia dónde vamos y el cómo hacer las cosas para caminar de mejor manera. Otra cosa que me parece también que es bien importante son el informar la incidencia, de qué manera está incidiendo la participación ciudadana en los presupuestos participativos. Ahorita que estaba yo checando el mapa, por ejemplo, me llama mucho la atención que son las alcaldías donde hay mayor incidencia de falta de recursos o de nivel social más bajo, hay mayor participación, aquellas colonias que tienen un nivel económico más alto. Eso también dice mucho porque la gente quiere vivir mejor en ese tipo de colonias que en las colonias donde pues no tenemos todo resuelto, también tenemos que resolver muchas cosas, pero me parece importante el hacer una difusión, no sesgar la difusión, sino más bien entender que somos distintos sectores sociales con distinta capacidad de trabajar y de participar y que tenemos diferentes alcances. Ahorita lo mencionaba muy bien Diego con el tema de todo lo que tiene que ver con ríos y demás, que a veces la ciudadanía está tan desesperada que propone proyectos que son le corresponden a la alcaldía o al gobierno de la ciudad y se presentan los proyectos. Entonces creo que también es importante en ese tema de difusión que la ciudadanía sepa con qué puedo participar, cómo puedo participar, qué tipo de proyectos puedo meter, pero no quedarnos como lo tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México, aquellos proyectos que ya se llevaron a cabo para que los revises y entonces tú hagas tu nuevo proyecto, ¿no? O sea, casi cópiate el proyecto de hace 3 años y mételo para que ganes. O sea, me parece que tenemos que ir mucho más allá de eso y que ahí sí hay que enseñarle a la ciudadanía definitivamente, capacitarla en el uso de la plataforma, pero también capacitarla en para qué sirve y qué es el presupuesto participativo, de qué manera me puedo sumar yo, qué tengo que hacer para incluirme en el presupuesto participativo, y yo insisto y me regresaré a ello siempre, la difusión, el comunicar las cosas, el informar es fundamental. El InfoDF sacó, me parece que hace un poquito, sacaron un folleto, el InfoDF, de qué era el presupuesto participativo, estaba muy claro, tenía incluso un mapita de la ruta de cómo seguir el presupuesto participativo, y me parece que eso sería importante también incluirlo en la plataforma. La verdad no vi, si lo tienen pues padrísimo, y si no, yo les sugeriría que se meta como la ruta, ¿no? La ruta crítica de cómo seguir el presupuesto participativo desde que comienza en el Congreso, la convocatoria, y luego cómo se va desarrollando. Y pues otra vez felicidades, Olin, por este trabajo, por este esfuerzo que me parece extraordinario. Vamos a impulsarlo y que nos digan cómo incidimos las organizaciones civiles para la difusión, que me parece súper importante, y pujemos por una reunión con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me parece que eso es importantísimo, y presentárselo, explicarle al Instituto Electoral de la Ciudad de México cómo funciona, para qué funciona. Ahí está la chamba hecha. Pues úsenla, difúndanla, y sumar también a quienes nos acompañaron el día de hoy de otros estados, porque me parece que también la retroalimentación es súper importante. Felicidades, Greta, felicidades, Renato, y felicidades a todo el equipo de Olin. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar convocándoles. Eso, qué bueno que lo mencionas, Mariana, porque ya con esto, y ya también volvemos a lo mismo, superamos la coyuntura electoral, ya estamos enfocándonos en otras instancias de participación, y articular de manera conjunta es algo que estamos buscando desde Olin, así que van a escuchar noticias nuestras muy pronto. Con esto quiero ya, como con palabras de cierre, escuchar a Greta, que nos va a dar su última reflexión. Adelante.
Muchísimas gracias, Renato. Bueno, pues aprovechar este espacio para volverle a agradecer a todos nuestros panelistas y a todos los que nos han estado apoyando en este proyecto, a la Fundación Interamericana, y a todos los aliados de Olin que tenemos. Y justo como dijo Renato, esperen noticias de nosotros. Vamos a estar corriendo muy pronto un proyecto súper interesante, justamente enfocado en capacitación de ciudadanos para que puedan pues básicamente adueñarse del presupuesto participativo, porque estamos hartos de los proyectos de luminarias y de impermeabilización en el presupuesto participativo y creemos que el presupuesto participativo da para mucho más en esta ciudad. Vamos a estar capacitando en los próximos meses a 300 personas que sean de sociedad civil, o sea, tienes que ser un activista o un miembro de una organización de la sociedad civil, en cómo utilizar el presupuesto participativo para llevar a cabo los objetivos de la organización o del activismo que realices. Entonces, pónganse buzos porque viene la convocatoria y vamos a estar súper contentos con este proyecto y nos encantará contarles que para el presupuesto participativo de 2022 vamos a tener muchos proyectos diferentes y que no sean de obras y servicios, porque eso es una de las cosas que queremos hacer con el presupuesto participativo, que la ciudadanía se lo apropie y que la ciudadanía tenga ideas creativas de cohesión comunitaria, de tejido social, de arte, de cultura, de cosas súper diferentes que no necesariamente tengan que ver con las funciones de la alcaldía y con temas como de alcantarillado, volardos y bardas, e impermeabilización, tinacos, etcétera, que son la mayoría de los proyectos que se presentan al presupuesto participativo el día de hoy. Y con esto cerramos. Por favor, sáquenle jugo a la plataforma. Si encuentran algún error, si encuentran algo que no funcione, por favor escríbanos porque pues queremos que sí funcione. Entonces, nos encantará escucharlos y de nuevo muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar en contacto. Agradecerle también a Ricardo su presencia y el apoyo en el desarrollo de la plataforma. Agradecerle a nuestros panelistas también en su análisis. Esperemos podamos profundizar en este análisis de este punto hacia adelante. Estamos entrando en un periodo sobre la democracia directa y de la democracia participativa, que es algo que nos apasiona mucho. Entonces tenemos que fortalecer el acceso y fortalecer este tipo de ejercicios. Así que con eso nos despedimos y muchas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias y muchas felicidades, está bien padre. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.